Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Bernardo Romero Hernández, tengo la licenciatura en psicología y bueno, actualmente laboro como director en una escuela de educación especial en el Estado de México, nivel de educación especial en el que he estado ya por 30 años, justamente ahorita en 2021, cubriendo diferentes funciones. Soy cristiano desde hace 30 años, ya que en la universidad fue justamente donde yo conocí quién era Dios, donde conocí su poder y donde conocí el amor que me tenía. A partir de esto, fui confrontado por años con mi conocimiento científico, con mi ego profesional, con mi ego personal, hasta el punto de concluir que Dios permitía la psicología como cualquier otra ciencia, porque es útil la psicología para ayudar a cambiar conductas, para ayudar a cambiar comportamientos y en mi caso, por ejemplo, para lo que es educación especial, para el trabajo con niños con discapacidad, también es muy útil como ciencia. Pero sin embargo, en el transcurso de los años, en el transcurso de las terapias que estuve dando por algún tiempo, pude darme cuenta que el ser humano es muy difícil de cambiar sus conductas, sus comportamientos. Y pude darme cuenta que el único que puede transformar los corazones de las personas es justamente Dios. Pero en fin, no estamos para hablar de mí. Me pidieron que pudiera abordar el tema del suicidio, que no está por demás decirlo, es un tema que no es sencillo de tratar, no es un tema fácil de poder abordar por todas las implicaciones que tiene. Pero sin embargo, sí podemos hablar de él, sí podemos abordarlo yo considero que cada uno de nosotros hemos sabido, hemos tenido conocimiento o tal vez, y lamentablemente así lo digo, hemos tenido cercano a alguna persona que pues lamentablemente tomó esta decisión de suicidarse. Bien, el tema quisiera titularlo Suicidio, ¿hay esperanza? Y bueno, pues si vamos a hablar del suicidio, lo más lógico es que tengamos que iniciar definiendo qué es el suicidio. No vamos a dar definiciones de enciclopedias, tampoco vamos a dar definiciones de cantidad de autores, porque me atrevería a decir que hay tantas definiciones como autores se encuentran. Entonces vamos a definirlo como el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencional. Vamos a definirlo de esta manera sencilla y vamos a ver algunos datos. Bien, desde siempre ha sido un tema complejo que impacta de forma personal, familiar, social y culturalmente, tanto a quien lo realiza como a quienes le rodean. Es decir, en alguna ocasión me decían, pero la persona que se suicidó ya no le impacta nada. Ciertamente toda la historia que deja la persona que se suicidó, al paso de los años, sigue afectando el recuerdo, sigue afectando la forma en que lo realizó. Y no se diga a las personas que estuvieron a su alrededor, les sigue afectando, aunque hayan pasado 10, 15, 20, 30 años. Otro dato curioso es que se estima que al menos 800,000 personas se suicidan cada año. Estaríamos hablando de una persona cada 40 segundos. Y si a esto le sumamos otro dato importante, que es que por cada persona que consigue suicidarse, 20 más ya lo intentaron y no murieron. Esto nos lleva a 16 millones de personas en el mundo que tienen una intención o conducta suicida. Un poco más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una intención suicida y una conducta suicida. Lo que sí no deja de alarmar es la cantidad de datos, estas estadísticas, que intentan suicidarse. Y otro dato importante es que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años de edad. Vamos a ver 5 mitos respecto del suicidio.
y solo veríamos 5 por cuestiones de tiempo. Primer mito. La gente que habla de suicidarse no lo dice en serio y solo lo dice para manipular. Esto es falso. Esto es falso. Si bien es cierto que algunas personas utilizan para la manipulación a través de estas verbalizaciones, me quiero suicidar, prefiero la muerte, etc. Es cierto que cuando un suicida empieza a entrar en esta etapa, sus verbalizaciones no son para manipular y no debemos de considerarlas de esta forma. Más bien debemos de considerarlas de una forma seria, que nos está dando focos rojos, nos está dando advertencias de que algo va a suceder, de que algo va a realizar. Esto nos lleva al segundo mito, donde hablaríamos que el suicidio no da advertencias, es repentino. Esto también es falso. El suicidio, una persona no se despierta hoy a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana dice, me voy a suicidar. No, esta ya es una historia que viene arrastrando la persona, en la mayoría de las veces una historia de depresión, que el momento en el que lo realiza no fue una situación repentina, el momento en el que lo realiza solo fue la culminación de una historia que ya traía, de una historia de pensamientos de qué forma lo va a realizar, qué métodos va a utilizar, en qué momento, en qué día, en qué hora va a suicidarse. Es decir, todo esto lo ha venido trabajando durante ya un largo tiempo. Mito número 3, la persona que se quiere suicidar no puede convencerse de no hacerlo. Esto es falso porque existen intenciones de suicidio que han podido frenarse justamente cuando se puede detectar, que ya les mencionaba hace un momento, desde las verbalizaciones y se acude a recibir el apoyo, que puede ser el apoyo de un psicólogo, de un tanatólogo, de un ministro, de la propia familia. Cuando tenemos una familia con valores bien cimentados, cuando tenemos una familia que habla del tema abiertamente y que es capaz de respetar los valores de cada uno de sus miembros, esta familia puede ser muy útil porque puede darle una esperanza de vida a la persona, porque puede darle esa apertura de que la persona diga, me siento de esta forma, no estoy valorando la vida, no me siento bien, y se los comparto, familia. Y en lugar de recibir burlas, en lugar de recibir reproches, lo que va a recibir es justamente una acogida familiar que lo va a hacer sentirse que la vida vale la pena. Mito número 4. Ninguna persona que se suicida tiene una enfermedad mental. También es falso. Lo que se ha encontrado a través de todo el tiempo es que existen muchísimos suicidios que van de la mano justamente con enfermedades mentales. No sé, por mencionarles alguna, histeria, por ejemplo, depresión, como que siempre van ligadas, van de la mano unas con otras en muchísimos de los casos. Es decir, no todas las personas que se suicidan lo hacen por voluntad propia. Muchas de ellas, de los casos que yo tengo conocidos, bueno, pues se suicidan porque escuchan voces que les dicen que tienen que acabar con su vida, escuchan ruidos, las siguen personas en su imaginación que las quieren matar, entonces ellas prefieren acabar con su vida antes de que estas voces y estas personas en su imaginación las maten. Y finalmente, mito número 5, no se debe hablar de suicidio porque puede motivar a realizarlo. Esto también es mentira. Hablar de suicidio abiertamente dentro del seno familiar, esto ayuda justamente a prevenirlo.
porque entonces se puede hablar de los valores que se manejan dentro de la familia, se puede hablar del respeto que se maneja dentro de la familia para cada uno de sus miembros, y se puede hablar de lo maravilloso que es vivir. Bien, ¿quién está en riesgo? ¿Quiénes están en riesgo? Las personas que sufren de depresión, que sufren de enfermedades mentales, como ya les mencionaba, las personas que usan y abusan del alcohol y de otro tipo de drogas, las personas que en su momento perdieron el empleo, que tuvieron pérdidas de empleo, pérdidas financieras, pérdidas sociales, etc. Las personas que han venido sufriendo un dolor, una enfermedad crónica y que solicitan la eutanasia que es un suicidio asistido y que es ya autorizado, es legal en muchos países, y la posición aquí es esta: si la persona ha estado sufriendo por un periodo largo de tiempo un dolor, una enfermedad crónica, el ser humano dice, o la eutanasia dice, es válido acabar con su vida, ya sea que alguien le ayude o ya sea ella misma. Otras personas que están en riesgo son las personas con una historia familiar de suicidio. No es una regla, pero sí. Si mi abuelo se suicidó, si mi padre se suicidó, entonces yo tengo ese aval para poder hacerlo, porque así aprendí que las cosas se solucionan. Así aprendí que si no puedo resolver algo, simplemente tengo que tomar este camino de suicidarme porque es lo correcto. Y finalmente, cuando existen factores genéticos o biológicos, por ejemplo, cuando tenemos alteraciones en los químicos como la serotonina, la dopamina, que son químicos justamente que vienen a regular nuestras emociones, que vienen a regular nuestros estados de ánimo, y cuando hay una alteración en alguno de estos dos, entonces se vuelve incontrolable nuestra tristeza, nuestra depresión, y tendemos muy fácilmente a tomar este camino. Otros dos datos interesantes es que la incidencia de suicidios es mayor en hombres que en mujeres. Y lo que muchos autores mencionan es que la raíz de todo esto es la educación que han recibido los varones. Los hombres no se quejan, no lloran, no acuden a pedir ayuda, y cuando tienen una situación de la cual ya no pueden salir, ellos de forma individual, pues entonces la salida es esta, porque empieza una etapa de frustración, de depresión, y bueno, pues la salida en el momento que se percibe, pues es el suicidio. Mientras que las mujeres, su educación, a nivel cultural me refiero, su educación, tienden ellas a ser más subjetivas, pueden más fácil pedir apoyo, pedir ayuda. Afortunadamente estas cuestiones han estado cambiando a lo largo del tiempo, y los hombres hemos aprendido a que también necesitamos pedir ayuda, que no lo podemos hacer todo. Un último dato es que por cada mujer que comete suicidio, 4 hombres lo realizan. Y bien, podemos hablar de suicidios a lo largo de la historia. Sería cuestión nada más de tomar un libro de historia universal y podríamos percatarnos de muchísimos casos que han sucedido a lo largo de la historia, que hablan de personas que se han suicidado. Nosotros mismos podríamos hablar de casos que tenemos cercanos de personas que se han suicidado. Y quise tomar este punto porque en alguna ocasión alguien me decía que dentro de la Biblia no había suicidios, que no existían los suicidios. Sí existen. Quisiera solo mencionarles algunos de ellos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Jueces, una persona llamada Abimelech le pidió a su escudero que lo atravesara con una espada, para que no se dijera que había muerto por una mujer que le había lanzado una piedra.
Aquí estaremos hablando de un suicidio asistido. En el libro de Jueces, todos conocemos la historia de Sansón. Sansón, cuando se encuentra encadenado en el lugar donde se encontraban todos los filisteos, lo que hace, antes de derrumbar el lugar con toda su fuerza, grita: muera yo con los filisteos. Y lo que sucede es que se aplasta junto con todos los que estaban en ese lugar. Aquí hablamos de un suicidio ampliado, es decir, no solo recayó sobre él la muerte, el suicidio, sino que todos los que estaban alrededor también perecieron con él. En otro libro, primer libro de Samuel, nos menciona que Saúl se arroja sobre su espada y su escudero hace lo mismo. Continuando con el suicidio en la Biblia, en un libro que se llama, en el primer libro de Reyes, Zimri, cuando vio que la ciudad iba a ser tomada, entró a la torre del palacio y le prendió fuego con él dentro, y así es como él murió. Y en el segundo libro de Samuel, una persona llamada Ajifotel se fue a su pueblo, lo menciona así: se fue a su pueblo, puso todo en orden y se ahorcó. Este es un dato muy interesante, muy interesante. Y en el Nuevo Testamento, pues creo que el caso más conocido para todos es el de Judas Iscariote, que se ahorcó, de acuerdo a lo que nos menciona el libro de Mateo. Y otro caso que es el último que les comentaría, cuando Pablo se encuentra encarcelado y se empieza a dar justamente esta posibilidad para liberarse, lo que hace el carcelero es intenta suicidarse, y Pablo lo detiene. Ellos se encontraban en la ciudad de Filipos, y le comienza a predicar y lo gana para Cristo. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Bien, ¿por qué les comparto todo esto? Porque en el suicidio o del suicidio no se libera nadie. El suicidio ha existido desde que existió la humanidad. Quisiera hablarles justamente en esta segunda parte de las etapas del suicidio. Podemos encontrar tantas etapas de suicidio como autores podamos revisar. Sin embargo, a mí me parecen convenientes tres, que son las que he estado trabajando en estos años. Y la primera etapa del suicidio es la ideación suicida, que no es otra cosa más que esas manifestaciones verbales que en algún momento de nuestra vida, me atrevería a decir que si no todos, pero sí el 99%, hemos realizado. Son manifestaciones, les decía, que las personas hacemos de que estamos pensando en matarnos. Las clásicas frases: ustedes estarían mejor sin mí, ya no quiero vivir, no vale nada la vida. Son manifestaciones que en su momento las mencionamos, y les decía, me atrevo a decir que son normales porque pudimos realizarlas, pero aquí estamos. Es decir, solo se quedó ahí, solo se quedó en la mera verbalización y no pasó a mayores. Sobre todo se da mucho en la juventud. Recordemos cuando nuestra primer novia o el primer novio nos dejó, la vida no valía nada, y cuando escuchábamos esa canción que nos la recordaba, era muy triste y queríamos ya casi, como decimos por acá, suicidarnos con cortarnos las venas con una galleta de animalito, porque ya no estaba ese gran amor con nosotros. Y bueno, pues esta es la primera etapa, la ideación suicida. La segunda etapa es la conducta suicida.
donde ya no solo verbalizamos el deseo de morirnos, sino que se observa una ambivalencia entre la conducta de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ya hablamos de una conducta suicida, la persona ordenada, que tenía todo en orden, y conocemos personas incluso obsesivas con el orden, de un momento a otro se vuelve totalmente desordenada. Viceversa, la persona desordenada, de un momento a otro, tiene todo en orden, tiene sus cajones perfectamente acomodados por colores, por tamaños, por figuras, etc. Otra ambivalencia puede ser una persona que comúnmente era muy triste, su conducta era muy triste, de repente puede ser la persona más alegre del mundo. Solo por mencionar estos ejemplos. Y bueno, esto es justamente lo que descontrola a las personas sobrevivientes, a los familiares o amigos cercanos de la persona que se suicidó. Y las palabras que yo he escuchado en estos casos ha sido: es que no sé qué pasó. Ayer apenas platiqué con él, ayer apenas platiqué con ella, y estaba de lo más feliz del mundo. Me platicó de los planes que tenía para realizar de aquí a 20 años. Me platicó que quería realizar estas actividades. No sé qué pasó realmente, por qué tomó la decisión de un momento a otro. Y como ya veíamos anteriormente, no es una decisión que se tome de un momento a otro. Ya estaríamos hablando de aquí de una conducta suicida. Finalmente, el acto suicida. Ya la persona tuvo una ideación suicida, pasó por conductas suicidas, los familiares, los amigos, los vecinos estuvieron escuchando, estuvieron percatándose de estas señales de alerta que estaba dejando la persona, y al no recibir el apoyo o la ayuda, quisiera mencionarlo así, no hubo una esperanza para la persona por la cual vivir. No hubo una esperanza por la persona para qué vivir. Existe un psiquiatra muy famoso y que personalmente yo respeto mucho, que se llama Viktor Frankl. Él hablaba de que no hubo un sentido de la vida por el cual vivir para la persona. ¿Por qué retomo a Viktor Frankl? Él estuvo dentro de los campos de concentración con los judíos y mencionaba que ellos ya sabían cuándo la persona se iba a dejar morir, lo llamaban en ese tiempo, por dos razones. Una, porque había dejado de tener un sentido de la vida, había dejado de creer que esa situación de los campos de concentración iba a acabar en algún momento y que en algún momento iba a volver a ver a su familia. Y la segunda actitud que ellos veían es porque se fumaban un cigarro y se apartaban. Cuando ellos veían eso, ya no amanecía la persona viva. Veamos entonces la importancia, y quiero resaltar mucho esto, la importancia que es que nuestros familiares, nuestros amigos, las personas queridas y muy cercanas a nosotros, puedan tener una esperanza por la cual vivir. Tomémoslo de otra manera, que puedan tener un sentido de la vida por el cual vivir. Cuando no se tiene esto, se llega justamente a esta tercera etapa de culminación. Es justamente donde ya la persona tomó la acción de suicidarse. Con métodos tan variados como el ser humano es capaz de imaginarlo. Existen personas que se ahorcan, personas que se prenden fuego. Existen personas que para su suicidio, recuerdo ahorita el caso
un caso que estuve trabajando con la familia. La jovencita, como no le dio permiso su madrastra de ir a una fiesta en la tarde, pues lo que hizo es que en la noche se ahorcó con la bufanda que su madrastra le había tejido y le había regalado. Los métodos son tan variados, el ser humano tiene tanta imaginación para cuando llega a este acto suicida, que es sorprendente y escalofriante. Las fechas también en las que las personas realizan el suicidio no es cualquier fecha. Está comprobado estadísticamente que las fechas que más incremento tienen de suicidios son justamente las cercanas a la época navideña. Las fechas en el cumpleaños cercano de ellos, o justamente su cumpleaños, el cumpleaños del papá, el cumpleaños de la mamá, el aniversario de la pareja. Es decir, los autores lo que han encontrado es que el suicida tiene tanto temor de ser olvidado que elige justamente estas fechas para que cada que se vaya acercando la fecha venga el recuerdo de la persona, y venga el recuerdo de la persona cada año va a estar siendo recordada la persona. Existen algunos suicidas que incluso dejan notas antes de realizar el suicidio, y dicen, me suicido porque Bernardo tuvo la culpa. Tratemos de imaginar, tratemos de ponernos en sus zapatos, la carga con la que dejan a la persona que estuvo su nombre en el papelito, que estuvo su nombre ahí en esa nota. Eso es algo que puede tirar hasta la persona más sensata. Traten de imaginarse que el ejemplo que yo les daba hace un momento. ¿Qué mensaje le dejó esta jovencita a su madrastra? Me ahorco con la bufanda que tú me hiciste. No se necesita ser psicólogo ni se necesita tener los conocimientos del mundo para saber que ahí hubo un mensaje oculto muy fuerte, muy fuerte. Realmente a la persona, es una maestra quien tuvo que pasar por esta situación, le costó mucho trabajo asimilar que ella no era la culpable justamente del suicidio que había cometido su hijastra. Y bueno, no es el tema seguir hablando con más ejemplos de suicidio, porque esto no nos llevaría a ningún lado. Lo que podríamos hacer es tomar un libro de tantos que existen y ver casos y casos y casos de suicidios. Más bien, si vamos a abordar este tema, por esta ocasión hasta aquí pararíamos esta primera parte, porque en nuestra segunda parte o nuestra segunda sesión vamos a hablar qué pasa con el dolor y el duelo en el suicidio. ¿Hay esperanza en medio del suicidio? ¿Cómo vivir con mi pérdida? Si mi familiar, si mi amigo decidió tomar este camino, ¿qué conmigo? ¿Qué conmigo que yo me quedé aquí? ¿Qué conmigo que me dejó una nota? ¿Qué conmigo que me siento culpable de que lo haya realizado? Y es justamente la etapa que estaríamos hablando de pues esta negociación que se hace, y vienen los temas que solo lo voy a puntualizar, no lo voy a abordar hasta la segunda sesión. Y si hubiera llegado a tiempo, y si hubiera escuchado lo que me quería decir, y si, en el caso que les mencionaba, y si la hubiera dejado ir a la fiesta,
y pongamos puntos suspensivos y todo lo que quieran poner de aquí en adelante. Hablamos entonces, para cerrar con esto, hablamos en esta primera parte de toda la situación teórica. Vamos a hablar en nuestra segunda sesión de qué con nosotros, qué podemos hacer, qué estamos haciendo. Y yo espero que las dos sesiones, así sean breves, el suicidio, les decía, es un tema para hablar durante horas, horas y horas. Pero yo espero que al final de la segunda sesión podamos tener muy claro qué pasó con la persona que se suicidó, hasta dónde llega mi responsabilidad, hasta dónde llega mi culpa y qué puedo hacer en adelante, si es que estoy cargando con estas situaciones. Yo les agradezco mucho, les reitero mi nombre, Bernardo Romero Hernández, y nos vemos en la segunda sesión. Hasta luego.